La auscultación es un método de exploración física que nos permite identificar los sonidos internos producidos dentro del organismo del animal mediante el uso de estetoscopio. Dentro de propedéutica veterinaria corresponde a una de las estrategias más importantes para la valoración clínica, ya que nos permite identificar hallazgos en los sistemas funcionales cardiovasculares y respiratorios. Bien. Los focos de auscultación corresponden a las paredes torácicas, ya que de esta manera se puede escuchar con mayor claridad. La evaluación de estos focos permite detectar posibles soplos, arritmias, también la frecuencia cardíaca y respiratoria, también como identificar posibles alteraciones pulmonares. En esta práctica abordaremos los principales focos de auscultación cardíaca y respiratoria en perro, gato, bovino, equino. La distribución anatómica en el perro se encuentra el corazón se encuentra entre el tercer y sexto espacio intercostal. Igual está rodeado de los pulmones. En el lado izquierdo del perro vamos a escuchar los tres puntos o focos auscultables, que son el pulmonar, aórtico y mitral, y en el lado derecho la tricúspide. Antes de auscultar debemos reconocer los espacios intercostales. Por aquí vamos a encontrar el foco pulmonar. Un poquito más arriba el aórtico, que está en el cuarto espacio intercostal. Y el foco mitral, que está en el sexto espacio intercostal. Como ya mencioné, la tricúspide. La auscultación respiratoria en perros se hace de forma sistemática y en las siguientes regiones: craneal, medial y caudal. Esta región se delimita más o menos por el omóplato y la última costilla. Se hace de los dos lados. En este caso, los sonidos normales deben ser suaves y simétricos. En caso de que se escuchen sonidos silbantes, estertores o de crepitaciones, puede darnos alguna alerta sobre enfermedades respiratorias. En el gato, la distribución anatómica del corazón y de los pulmones es similar al del perro. El corazón se encuentra entre el tercero y sexto espacio intercostal. En el lado izquierdo vamos a encontrar el foco pulmonar en el tercer espacio intercostal. En el cuarto espacio se encontrará el foco aórtico y por último la mitral. En el lado derecho, en cambio, tenemos el foco de la tricúspide. La auscultación pulmonar del gato se hace de manera bilateral en ambos lados, en las regiones craneal, medial y caudal. Los ruidos que se escuchan normalmente suelen ser suaves y simétricos. Cuando hay ruidos anormales, esto puede significar alguna enfermedad en pulmones o pleuras.
En conclusión, la auscultación cardíaca y respiratoria en estos animales es una herramienta fundamental para la evaluación clínica. El conocimiento anatómico y la distribución de estos focos es fundamental para identificar el funcionamiento de los diferentes sistemas cardiovasculares y respiratorios. Aunque esas especies comparten similitud distribución de los focos de auscultación, tienen diferencias fisiológicas como la frecuencia cardíaca y respiratoria. Por eso es muy importante considerarse durante toda la evaluación. Ahora iniciamos con la auscultación cardíaca en caballos. Las regiones para auscultar se encuentran entre el tercer y quinto espacio intercostal de la región izquierda. Cerca del olecrano, detrás del codo, encontramos la pulmonar, un poco más arriba, la aórtica y la mitral. Detrás del codo encontramos la pulmonar. Un poco más arriba, la aórtica. Y por aquí, la mitral. Del lado derecho vamos a encontrar la válvula tricúspide. Durante la auscultación cardíaca es importante revisar la frecuencia y la intensidad de los sonidos cardíacos. A continuación de la auscultación respiratoria, debido a que el caballo presenta grandes pulmones, se debe hacer una revisión sistemática tanto medial, ventral y dorsal de ambos lados del tórax. Durante la auscultación se evalúa tanto la intensidad, distribución y la simetría de los sonidos, asimismo como son sus anormales. En esta ocasión vamos a hacer una auscultación del sistema circulatorio y respiratorio de un bovino. En
Esta técnica se realiza para revisar las funciones cardíacas y respiratorias dependiendo de los sonidos normales y anormales. La mejor región para auscultar el sistema cardíaco es entre el tercer y quinto espacio intercostal. En este es específicamente por la articulación de la rodilla. En esta podemos ver del lado izquierdo las válvulas pulmonar, aórtica y la mitral. De este lado, el derecho, podemos encontrar lo que es la válvula tricúspide. A continuación realizaremos la auscultación pulmonar en bovinos. Para esto se evalúa la región craneal, medial y caudal. Durante la evaluación se examinan de manera sistemática y simétrica las respiraciones del bovino. Hay que tener en cuenta que en un animal sano predominan los sonidos broncovesiculares, sin sonidos anormales como sibilancias y crepitaciones. En conclusión, la auscultación tanto cardíaca como pulmonar evalúa sonidos intensos y simétricos para determinar la salud del animal. Y como durante la auscultación pudimos observar también que es importante considerar ambas regiones del animal, tanto ambos hemitórax durante la auscultación pulmonar y ambos lados intercostales para la auscultación cardíaca.